Bienvenidos, estamos con Jorge Alcoba Arias, docente jubilado de la Universidad Mayor de San Andrés, una persona que ha sido protagonista dentro de la lucha por la autonomía, la aprobación del primer estatuto orgánico de la Universidad Mayor de San Andrés después de todos los acontecimientos del periodo de los 70s, una persona que ha dedicado la vida a construir un poco de Bolivia a través de la ciencia, a través de la educación, a través de la escritura. Ingeniero y sobre todo humano. Jorge, bienvenido a este espacio de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Namaste. Muchas gracias, estimadísimo. Muy gentil por invitarme. Mira, contigo siempre ha habido una amistad especial, conocimiento de muchos años. Me siento incluso menos tenso compartiendo con vos este momento. Hablemos de ¿quién es Jorge Alcoba? Bueno, como persona me he dedicado a la ingeniería, al teatro y a la poesía y a la escritura. Entonces, hay historia en todos esos campos. Así que no sé a cuál referirme. Hablemos del universitario, del estudiante, del docente, de no sé si el revoltoso, el revolucionario o el sumiso. Mira, entré a la UMSA el año 67 y no podía ingresar, me tiraba, hasta que por fin el 69 logré ingresar. Y como estudiante en la Facultad de Ingeniería, en el primer año que lo hacíamos acá detrás del monobloque. Y había la influencia social, ¿no?, de la Revolución Cubana y los guerrilleros que pelearon al lado del comandante Guevara, la guerrilla que también estalló con nuestros propios compañeros bolivianos, el ambiente de deseo profundo de conquistar el socialismo, donde los mejores hombres de la UMSA estaban a cargo de la conducción junto con la Federación de Mineros. Así que en ese ambiente vivíamos, pero somos muchos, ¿no? Una cosa eran los dirigentes y otra cosa era el estudiantado. Yo era parte del estudiantado. Y cuando había que salir en manifestaciones, con todo gusto salíamos a gritar, si había que lanzar piedras a la embajada o lanzarles piedras a los policías, lo hacíamos, ¿no?, con gusto. Y también recibimos la represión, pero bueno, son gajes del oficio. Pero la vida íntima en el estudiantado era otra cosa. Una cosa eran nuestros dirigentes y sus luchas por el socialismo, y otra cosa éramos nosotros, es decir, cómo lo tomábamos. En el primer curso la cosa es que pasaban los semestres y nunca aprobábamos las materias. No era yo, éramos todos, excepto los corchos. Pero no aprobábamos matemáticas, física, química, no, nada. Te corto y te pregunto algo rápido, aprovechando esto de aprobar materias. Hablando con antiguos docentes de ingeniería, me decían que don Guido Capra decía que solo los mejores podían ser ingenieros, pero que toda persona podía ser estudiante y profesional, que si fracasabas en ingeniería podías pasar a otra área y estando en el último peldaño, humanidades y derecho. ¿Cómo era el asunto? Desprestigiar al otro, ¿no ve? No estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces nos tirábamos. Y la cosa era, ¿qué hacer para ser ingeniero? Si te aplazas,
no vas a ser ingeniero. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo arreglas? Y surgió la idea genial, hacer una asamblea general y que en la asamblea general se decida si vamos a llevar química y física. Se hizo la asamblea general y eliminamos química. ¿Te imaginas una facultad de ingeniería sin química? Imaginarla puedo, aceptarla me resulta difícil. Pues eso éramos nosotros. Entonces, utilizábamos las luchas sociales en nuestro provecho. Entonces, no había tanto una convicción ideológica, sí había... No, si salíamos a la calle. Pero cuando tú haces algo malo en tu casa, viene tu papá o tu mamá y te dicen, oh, eso no se hace. Nosotros hemos eliminado química, habíamos eliminado química. ¿Acaso vino el rector o el decano de ingeniería a decirnos, lo callas, eso está mal hecho? A nadie le importaba. Entonces se podía hacer. Y si se pudo con química, ya estábamos pasando a física. Los adultos. ¿Qué labor cumplían los adultos en nuestra educación? Cero. Y te estoy hablando de los grandes adultos, ¿no? Rectores, los decanos, es gente muy comprometida en las luchas sociales. Nadie nos dijo nada. Entonces, por suerte, vino el golpe de Banzer. La paró en seco la cuestión, cerró la universidad y luego la reabrió con el comité ejecutivo de la universidad. Con el CENES, creo. Con el CENES, sí. Y bueno, empezó otra forma de ser. Y aquí viene entonces una cuestión. Si hay una forma de ser nueva con Banzer, ¿cuál era la forma de ser antigua? Con Banzer era, tienes que tener tu cartón lo más rápido que puedas, porque así triunfas en la vida. Ya, genial. Ese era el sentido de la educación superior universitaria. Y en la nuestra, tienes que ser revolucionario, con eso se triunfa. Suena medio raro, pero pongámonos que eso es lo correcto. ¿Qué quiere decir ser revolucionario en ingeniería? Quiere decir, en esa época, dedicarse a investigar y resolver los problemas que tenía nuestra industria petrolera, nuestra industria minera y nuestra naciente industria metalúrgica. Nada que ver. No conocías ni siquiera los nombres de los minerales que habían en Bolivia. No sabíamos cuánto se producía. No había ligazón entre lo que se hacía en la sociedad y lo que se hacía en la universidad. El Estado era muy revolucionario, pero no había relación. Entonces, era puro bla bla. Nuestro estatuto orgánico decía que nuestro norte era el socialismo. Sí, pero concreto, ¿qué es? No es salir a la calle, ¿no ve? Lo concreto es dedicarte a resolver los problemas que tiene nuestro país. Lo viviste en primera persona. Sé que incluso, y me agrada que esté sobre la mesa, tu libro sobre un poco de historia universitaria, justamente, pequeña historia de la UMSA. ¿Cómo fue el primer congreso interno? ¿Cómo fue el debate justamente cuando se dijo la universidad es antiimperialista, la universidad es popular? Cuando se dijo la metodología de la UMSA va a ser la siguiente. Vamos a dar libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad de expresión. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué discutieron? El mismo tema. El asunto era que
La universidad se dedica a resolver los problemas, pero como era la UMSA, ya no podía resolver los problemas del país, pero sí podía resolver los problemas de la región. Y este fue el sentido, resolver los problemas de la región. Mira, te robo el libro. ¿Qué ha pasado Seguime con contando, mi sí. libro? No, seguime contando, es que hay algo que quiero ver. Eso es, ¿no? Entonces, había que resolver los problemas de la región. Y ese fue el sentido sociológico de del primer Congreso de la UMSA del año 1988. Acá hay unas páginas sobre eso, ¿no? Sí, hay bastante. Y el sentido epistemológico de ese congreso era que quienes tenían que resolver esos problemas eran comités, grupos de docentes y estudiantes de las diversas facultades, ¿no?, para dedicarse al tema. Y eso se resolvía en el Instituto de Desarrollo Regional, el gran éxito del primer Congreso de la UMSA, y que hoy no funciona. Hemos discutido mucho este tema, y el tercer tema era que si no sabes cuáles son los problemas de Bolivia y no sabes la solución, no puede haber un docente que te diga cuál es la solución. Hay que encontrarla de manera conjunta. Y entonces empezamos a pensar en la educación grupal, ¿no? La educación donde los grupos fueran los que investigasen e interviniesen. Entonces, esos eran los tres ejes del primer Congreso de la UMSA. Y los hicimos con mucha profundidad, mucho cariño. Si tú supieras el entusiasmo que había entre docentes y estudiantes para hacer este congreso. Pero el rector, el ingeniero Capra, se asustó, renunció, se fue y dejó al congreso colgando. Se lo nombró, eligió el nuevo rector, que fue una personalidad distinta, de izquierda, pero de pensamiento distinto, y las resoluciones del Congreso pasaron a las gavetas de los escritorios, y ahí terminó. Y el tema de la gran fórmula educativa, el tema de la universidad dando soluciones a los problemas regionales. ¿Eso se fue a la gaveta? Todo. Pero si hay un Instituto de Desarrollo Regional hasta hoy día como prueba de nuestra fuerza. Pero seguimos teniendo el IDR y que es el gran responsable también de la extensión geográfica de la UMSA áreas rurales. Actualmente es una de sus más importantes tareas. Vean, ¿sabes qué? ¿Qué quieres tú en la UMSA? ¿Resolver los problemas regionales o sacar tu cartón? Yo le pregunto para los estudiantes, ¿no? Para los docentes, perdón, para los estudiantes. Para los docentes, ¿qué quieres? ¿Resolver los problemas nacionales o ganar tu salario? No hay dónde perderse. No, existe realmente un cogobierno docente estudiantil basado en una sola línea. Que siempre le hemos dicho. Había un docente, el licenciado Urioste, de psicología, que los resumió de manera, pero bellísima era la fórmula, ¿no? Si no me friegas, yo no te friego. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En las evaluaciones docentes, tomo buena nota. Y cuando tú seas mi estudiante en la materia, vas a ser recompensado. A eso se ha reducido el cogobierno. Bueno, en esas épocas, ¿no? Tal vez ahora sea peor, mejor, ni idea, no tengo idea. Pero es una tergiversación, ¿cómo te puedo decir? Una utilización de la institución de la UMSA para fines personales bastante desagradable.
Bueno, eso es quitarle todo el discurso ideal y romántico al que estamos habituados cuando se toca el tema. Exactamente, exactamente. Y ahora andamos por ese camino. Pero podríamos decir, ¿cierto?, que el anterior camino era el correcto, era el bueno y que el actual es malo. No es así de fácil. Nosotros hemos peleado por la industrialización del país. El gobierno actual pelea por la industrialización del país. ¿Qué hemos industrializado nosotros? Y a cimientos lo han industrializado los yanquis. El estaño lo han industrializado los alemanes. El litio lo van a industrializar. Ya ha empezado China, pero puede continuar Estados Unidos o algún país europeo. Nosotros tenemos una cosa que hacer en la vida, producir materias primas. Y lo hacemos de maravilla. Desde que están los españoles acá, materias primas, nunca productos terminados. ¿Por qué? Porque no. Y entonces ahí estamos nosotros así, ¿no? Felices de que por fin tengamos litio. ¿Por qué? Porque el litio va a asegurar, en mi caso, mi pensión como jubilado. En el caso de los docentes de la UNSA, su sueldo. En el caso de los funcionarios públicos, su sueldo. En el caso de los ministerios, que trabajen. Qué lindo que tengamos litio. Ojalá nos dure, pero se va a terminar. Se acaba el litio y ¿qué vamos a hacer? Pues, tenemos bosques, te cuento. Cada vez menos. Sí, tenemos bosques, le vamos a meter los bosques. Y después tenemos agua. Tenemos agua, está en el lago Titicaca y existen aguas subterráneas en el sur del país para exportar. Entonces, esta mentalidad, ¿de dónde viene? No la ha hecho la UNSA. No la ha hecho la UNSA. Participa la UNSA, pero no la ha hecho. Viene desde afuera. Nos han impuesto, tú produces materias primas y se acabó el asunto. Y ahora, con los contratos que tenemos, ¿cierto?, de riesgo, de llave en mano, como son los de litio, los de la Facultad de Ingeniería van a crear las industrias donde se va a procesar nuestro carbonato de litio. Mentira. Hemos comprado llave en mano, o sea, han traído el paquete. ¡Praf! ¿Y qué tiene que hacer la Facultad de Ingeniería? Administrar. Y para eso tiene que llevar ecuaciones diferenciales 1, ecuaciones diferenciales 2, ecuaciones diferenciales 3, hasta que revientes con ecuaciones diferenciales. ¿Para qué? Esa materia sirve para el diseño de equipos, pero si los compras hechos, entonces ¿para qué? Y es más, no tenemos gas ni petróleo, pero la carrera de petróleos sigue promocionando nuevas generaciones de ingenieros en petróleos. ¿Qué te importa la vida en Bolivia? ¿Qué te importa la realidad? La cosa es que el docente gane su sueldo y que el estudiante saque su cartón. Después el estudiante va a ir a trabajar en la administración pública, donde pueda. Pero ya no hay ese placer, ese gusto que teníamos nosotros cuando creíamos que podíamos acabar con la División Internacional del Trabajo. Grandes sueños. A ver, hablemos un poco de esos sueños. Déjame conducirte menos de la realidad actual y el análisis de Jorge en el año 2025 y hablemos de la realidad 40 y tantos años atrás. ¿Cuál partecita diría usted, doctor? Salían a las calles, algunos más por una motivación de cambiar el pensum y quitar química y física, y otros, me imagino que, como dijiste bien, buscando
cambiar esas diferencias de la división del trabajo, buscando construir el país, buscando crear espacios seguros y de derechos. ¿Sabes qué? Hay una... Si en 1970 no podíamos transformar los sueños en currículum, es una mentira. Lo que hacen las universidades transforman los sueños sociales en currículum. Esto quiere la sociedad, hacia allá va. Eso transforma en currículum para que la gente le meta al asunto. El currículum. Tú sabes que yo le metí, este tema sí que es el que más me apasiona, el del currículum. ¿Y quién lo conoce? Yo quisiera saber quién lo conoce. Teóricamente todos nuestros docentes, porque forma parte del diplomado en educación superior, que es requisito sine qua non para acceder a la cátedra. Este es mi dibujo del currículum en mi libro, es esta parte. ¿Qué materias vas a llevar? Eso se discute en planes y programas. Siempre hemos discutido eso. Los docentes luchando para aumentar materias y los estudiantes para quitar materias. Es esta parte la que se discute, pero esta parte superior, ¿no? Donde están los objetivos, el diagnóstico de necesidades, los objetivos universitarios y la estructura universitaria, nunca se habla. Y aquí está el chiste. ¿Cuál es el objetivo social? La lucha por el socialismo. Entonces, tienes que hacer toda esa sartita y luego eso los reduces en planes y programas. Nunca se ha hecho eso. Esta sarta, por suerte, la tenemos del gobierno de Banzer. Esto lo ha hecho el CENES. Y hemos continuado con eso y continuamos. Solamente cambiamos el discurso acá. Tú has dicho la liberación nacional, ¿no? La defensa de nuestros recursos naturales, la construcción de la nación, el Estado plurinacional, todo le metes acá en el discurso político. Pero luego cuando tienes que transformar todo eso en currículum en sí mismo, no hay. El currículum te muestra a ti el sendero por el cual va a caminar la vida universitaria. No se lo ha hecho, no hay. Diagnóstico de necesidades acá se hizo una sola vez, que ahorita te la cuento. Y sin eso, igual la universidad marcha. Tampoco se ha hecho nunca un diagnóstico de necesidades a nivel nacional. Marcha la educación en Bolivia porque, qué sé yo, porque Dios es grande o porque no sé por qué, pero no has hecho el diagnóstico de necesidades. En la UMSA lo hicimos el año 1988, justamente con motivo del primer congreso. Entonces, habían dos diagnósticos que había que hacer. El diagnóstico de necesidades para saber los intereses de la sociedad y el diagnóstico institucional para saber en qué medida había que cambiar la UMSA para aceptar estas ideas. Por decisión del Consejo Universitario, esta no se tocó. Solamente esta. Y se hizo ese diagnóstico sobre cuántos docentes somos, qué es lo que queremos, qué es lo que ansiamos, cuántas materias hay, cuántas materias no hay, cómo se hacen los laboratorios, cómo se hace la investigación, cómo se hacen las clases, ¿no? Y los resultados eran terribles. 80%, 90% era clases magistrales, ¿no? El docente dictando su materia. Investigación, solamente el Instituto de Hidráulica y un instituto de Medicina.
El resto no hacía investigación. Entonces, una UNSA que estaba dedicada a la investigación, no había. Y tampoco se podía decir que los estudiantes aprendían, porque el docente habla ahí, ¿no es cierto? Ya el estudiante ya sabe. No. El estudiante tiene su propia estructura psíquica. Piensan, dicen, este me está tomando el pelo. ¿No es así? Y entonces el buen estudiante, ¿no? Dice, este me está tomando el pelo. Yo sé que no es así. El resto le importa un comino, como tiene que vencer la materia, les repite, ¿no? Al docente. Pero hay buenos. Siempre ha habido estudiantes de muy alto nivel, pero muy alto nivel. Esos estudiantes que dan miedo. No por ser perspicaces, no es que sean estudiosos, sino son perspicaces. Hacen unas preguntas terribles. O docentes, ¿no? Que nunca se duermen y que también son quisquillosos. Pero los centrales, ¿qué currículum no tenemos? Y he hecho este libro, Mi pequeña historia de la UNSA, justamente para denunciar eso, Pedro. ¿Cómo puede haber una universidad que trabaje sin currículum? ¿Cómo puede haber un sistema de educación superior del Estado que camina sin currículum? El discurso hay. ¿Cuál es el sentido de la educación nacional? Eliminar eliminar el colonialismo. Correcto, está bien. ¿Y cómo se traduce eso en la educación? No pasan naranjas. ¿No creen que por meter ideas acerca de la Pachamama y cosas así, ya se resuelve el problema? No es así. Entonces, tenemos nosotros problemas, terribles problemas con los campesinos. Hay que estudiar tipos de tierras, tipos de suelos, tipos de regadío, los tipos de cultivos que se pueden hacer, y lo que es más terrible, que unas decenas de años más el altiplano va a quedar desierto. ¿Y a quién le importa? Como las nieves se están derritiendo, el altiplano un desierto. Toda esa gente va a venir a la ciudad de La Paz. ¿Y en qué ha contribuido la UNSA? Habiendo ese problema ahí, flagrante. Entonces, y los campesinos lo saben, ¿no? Ellos reclaman, ellos dicen, no, estas cosas necesitamos. Y es así, la gente dice, mañana ¿en qué vamos a trabajar? ¿Dónde va a haber trabajo? ¿Qué cosa? ¿Qué vamos a hacer? Entonces hay tremendos problemas sociales dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad paceña, que deberíamos estudiarlos, que deberíamos intentar resolverlos, de dar un punto de vista. Para eso era el Instituto de Desarrollo Regional, para resolver estas cosas, para plantear puntos de vista, y no pasó naranjas. Es decepcionante. Es decepcionante. ¿Cómo cambiar eso? Las autoridades han pensado en un segundo congreso, pero no creo que funcione. He visto que mis colegas son unos viejitos, ¿sabes? Son de mi misma edad, ¿no? Segundo congreso, no, ya no vas a hacer con los viejitos un segundo congreso, tienes que hacerlo con los jóvenes, que no les importa. Entonces es un tema muy, pero muy delicado, muy delicado de entenderlo, de plantearlo. No tenemos tentáculos en la sociedad, no para saber las cosas y alimentarnos. Entonces,
No tengo idea. Pero segundo congreso ya no funciona. Refundar la universidad tal vez podría ser, ¿no? Pero sería con 21.060, ¿no ve? Así la veo. Ya. Mira, es complejo y choqueante la forma en que lo presentas y más aún el fondo de lo que dices. Pero si rescatáramos un poco, si hiciéramos un análisis de los aspectos positivos y negativos que tenemos en este instante, no solamente para hablar de un segundo congreso, sino para hablar de lo que es la educación en la UMSA, la realidad de la UMSA y sobre todo de lo que le falta recorrer y no debe olvidar para el futuro de la UMSA. ¿Qué pondrías en mesa como más relevante? Hablemos el famoso método que también les gusta usar en el CEPIES, y gracias al CEPIES fue que te leí por primera vez. Te estoy hablando ya hace poquito tiempo. Pero tanto que en el CEPIES les gusta hablar de limón, azúcar, limón. Elogiemos un poquito. ¿Qué es lo bueno que podemos rescatar hasta ahora que sirva de pie para avanzar luego y tratar de mitigar o por lo menos comenzar a cambiar toda esa crisis educativa de identidad de valores que estamos viviendo actualmente y nos lleva a que afirmes que la UMSA no está haciendo nada? Me parece que no está haciendo nada, pero mi pensamiento es ideologizado. Necesitamos un pensamiento certero. ¿Qué está haciendo la UMSA hoy en día? Y para eso hay que hacer un diagnóstico. Todos nuestros docentes y estudiantes tienen que hacer un diagnóstico de qué está haciendo la UMSA, de qué se ocupa. ¿Cómo se aprende en la UMSA? Hay que hacer otro diagnóstico. Y al hacer el diagnóstico, la gente se ve retratada y dice, esto no está bien, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Lo primero sería hacer un diagnóstico. Y tenemos experiencia, ¿no? Lo del 88 es una buena experiencia es eso. Y luego hay que hacer el diagnóstico de la región, o la región de La Paz, o de Mecapaca, no lo sé, pero hay que delimitar un espacio geográfico donde la UMSA tiene preponderancia y hacer un diagnóstico de necesidades ahí. Entonces, un diagnóstico socioeconómico de la región de la UMSA y un diagnóstico institucional. Sobre esa base se podría empezar a pensar qué se puede hacer. Pero congreso no creo. Tal vez serían congresos facultativos o que se reorganicen las facultades de otra manera. No lo sé. Pero el primer paso siempre son los diagnósticos. Entonces, más allá de hablar de una solución, identifiquemos bien el problema. Pasar por una planificación estratégica. Si lo quiero ver bajo ese punto de vista, sí. O podemos verlo bajo el punto de vista de Piaget. Construyamos el problema. Lindos argumentos. Y bien que cambies al lado de los argumentos. ¿Cómo ves el derecho a la educación? Eso ya... ¿Y por qué te planteo esto? Mira, justo antes de esta entrevista vengo de un evento organizado en Ciencias de la Comunicación Social que hablaba de educación inclusiva y que hablaba de personas con discapacidad en la universidad. El tema del ejercicio del derecho a la educación no es una mera mención en la norma, sino que requiere de un principio de realidad, requiere de hechos. No es decir, tenés derecho a ir a la universidad, ponele una rampa. Tenés derecho a educarte, investigar y expresar tu pensamiento de manera libre. Enseñarle a los docentes y a otros estudiantes lenguaje de señas. Dale acceso a libros en braille, pone audiolibros. Si eso ya lo hablamos también como planteas
de no solo el argumento, no solo lo nostálgico, no solamente lo romántico de la lucha por los derechos, de la lucha por la ciencia, de la autonomía universitaria, del cogobierno, si ahora hablamos del derecho a la educación y de lo que sería la realidad de ofrecer una educación útil para el estudiante y no meramente un cartón rápido? La educación yo la pienso siempre como el problema más importante en Bolivia. Mira, esto que dice la Constitución, que es la función principal del Estado, es medio chueco, pero por ahí va la cuestión. No se trata de dar limosna, se trata de dar dirección. Y para dar una dirección necesitamos una sociedad ordenada en su desarrollo. No diremos socialismo, pero tiene que ser ordenada en su desarrollo. Pero los gobiernos que van a venir, el gobierno que va a venir es un gobierno de derecha, que se basa en la libertad de empresa, en la libertad de comercio. No se puede ordenar eso. Entonces, va a ser cuesta arriba. Una universidad que busque ser ordenada en un país que tiene que vivir de manera desordenada, porque no se puede seguir viviendo en un país en el cual todo tiene que ser subvencionado, al pobrecito hay que darle su pancito, que su gas, no. Tiene que pensarse en gente que sepa resolver sus propios problemas. Va a ser cuesta arriba, ¿no? Pero eso queremos. Eso queremos. Estamos luchando por un gobierno de derecha. ¿Por qué? Porque eso nos gusta. No nos gusta, sino eso nos interesa. Y en ese marco plantear, ¿no es cierto?, que la educación sea el más grande derecho de los bolivianos. Subvencionar, sí, el gobierno va a seguir dando dinero para cada uno de los sectores de la educación boliviana, pero eso no es dar un sentido. Entonces, darle sentido, a eso le corresponde a nuestros grandes dirigentes. Lo primero que van a hacer la gente del nuevo gobierno en el Parlamento es eliminar la ley 070 de educación. Listo, no hay ley 070. ¿Y con qué la sustituimos? ¿Cuál va a ser la fórmula para el recambio? Estoy estudiando la situación de la educación técnica hoy en día, que es otra de las cosas maravillosas que me gusta de nuestro país, la situación de la educación técnica y ese gran sueño que se llama Escuela Pedro Domingo Murillo, transformada en un pinche instituto. Lo mejor que ha tenido la Revolución Nacional del 52, lo mejor que hemos tenido en La Paz, como pinche instituto. No hay derecho a tratar así. Bueno, con la ley 070 se la ha reducido a instituto. Y la que venga, entonces se va a eliminar la ley 070. La universidad va a decir eso, a nosotros no nos importa porque nosotros somos autónomos. Qué gran cosa, ¿no ve? Gran cosa. Entonces, en el caso de la educación técnica, el vacío es profundo y es grande. Y en el caso de la UNSA, que tiene esa autonomía, debe ser capaz de resolver sus problemas, pero a partir de estos diagnósticos. Así lo veo, Pedro. Y en cuanto al ambiente social dentro de la universidad, hablemos del día a día. Mira, en más de una ocasión hablar de quejas sobre respeto de derechos en el medio universitario, hablar de abusos del docente deificado, del dirigente estudiantil abusivo, del trabajador administrativo que también se cree dueño del cargo y peor aún de la universidad. Hablemos del extremo malo. ¿Qué podríamos ver para mejorar eso? Y una cosa más, ¿cómo crees
que se permitió llegar a ese punto de la parte mala. Eso sí lo sé, pero este es mi libro hecho el 2017, hace 10 años atrás más o menos. Lo de actual no sé. Lo que sí sé es que se comerciaba con el cuerpo de las chicas y el dinero de los varones. Y no iba mal. No iba mal el negocio. ¿Por qué se llega a este extremo? Porque no tiene sentido el país. Yo me preocupo por la defensa de nuestras riquezas naturales. ¿Cuál riqueza? Del litio. ¿Y qué piensa con el litio? Lo vamos a estudiar en la UNSA. ¿Lo van a estudiar? Sí. Y lo vamos a resolver. No hay ese sueño. No hay ese sueño. Entonces, como no hay ese sueño, el único sueño es el ascenso social, y el ascenso social se gana aprobando las materias. Ese es el origen. Entonces, para aprobar una materia, no. ¿Qué cosita voy a necesitar, señor docente, para aprobar esta materia? Pienso que estos elementos que yo vi en los últimos años que trabajé en la UNSA se han ido especializando más, qué sé yo, ¿no? Institucionalizando más, no lo sé. Pero ya en esa época olíamos el tema, ¿no? Lo olíamos y lo denunciábamos públicamente y se hacía un escándalo. Porque, ¿qué otra forma de resolver esos problemas tiene la UNSA si no es con el escándalo universitario? Te cuento que el fulano, ¿no? Te cuento que la fulana, ese era el tema. Se volvía escándalo y se resolvía el tema. Resurgía la moralidad universitaria. Parece que ya no es así. ¿Cuánto tiempo fuiste docente? Desde el 80 ¿Hasta? hasta el 95 más o menos. Y la faceta de formador de formadores, el docente de posgrado, abocado a la educación superior. Esa es la culpa, la tiene el CV. El CV y el quinto Congreso de Universidades. Ellos dijeron que necesitamos nuevos docentes. Y aparecieron los colegas que habían ido a su exilio en México y dijeron, nosotros tenemos una idea. ¿Cuál es tu idea? Bravo, le meteremos, dijeron los del quinto Congreso de Universidades, y aprobaron. Pero era un proyecto del MIR. Ese fue su pecado. Y el PC no lo quería. Entonces las universidades que controlaba el MIR apoyaron plenamente el curso de formación docente. Las que no eran del MIR, como La Paz, que era del PC, no apoyaban ese curso. Y yo fui a ese curso. Al margen de la autorización del rector y de la universidad. Mi facultad me dijo, anda. Bueno, yo lo pedí, ¿no? Y ahí fue. ¿Dónde está tu currículum? ¿Mi qué? Tu currículum, aquí está. No te he dicho el pensum, te he dicho el currículum. ¿Y qué es eso? Ahí aprendimos, ¿no? En la reunión nacional, charlando entre nosotros, viendo los problemas, comprendimos la terrible situación que teníamos y adquirimos las herramientas para poder resolverlo, que ya te comenté, ¿no? El asunto fue entonces el quinto Congreso de Universidades. Mira, se nos agota el tiempo. Lo sé. Estoy ahora en el rol de defensor de los derechos universitarios. ¿Qué recomendación me darías para realzar la faceta moral de la UNSA, evitando el escándalo
No se puede. No se puede. El escándalo universitario es la vergüenza que tenemos como institución, ¿no? ¿Cómo crees tú que lo van a... ¿Cómo crees tú que yo le podría decir, saben, señores, me he equivocado, y no te da vergüenza? No puedo decir eso. No puedo decir eso porque da vergüenza. Da vergüenza decir, me he equivocado, ¿sabes? He hecho lo posible, pero me he equivocado. No ha salido nada. Peor, ha salido cosas más malas. No hay. ¿Cómo se resuelve? Con el currículum. Esa es la clave. Muchas gracias, estimado Jorge, y a todos los que vean este video también agradecer el tiempo que nos dedican. En especial agradecer a nuestra rectora María Eugenia García Moreno por reactivar la Defensoría de Derechos Universitarios y promover los espacios, por lo menos en este instante todavía no de debate, sino de escucha, y en un futuro esperemos de discusión, a nuestro vicerrector Tito Esteves Martini, quien pone su fe justamente en el cambio a través de un modelo académico y un diseño curricular. Esperemos sepamos aprovechar eso, y en especial a la televisión universitaria por permitirme usar sus espacios, equipos y personal. Gracias, Janet, por todo esto, y nuevamente gracias a todos aquellos que lleguen a verlo.